Ya, ahí sí, muy bien. Ya hemos hecho la conexión con el Facebook Live. Estamos transmitiendo desde esta reunión de Zoom. Agradecemos este espacio de diálogo y conversación. Me presento, mi nombre es Eduardo Vázquez Viema. Soy candidato a concejal por la Comuna de Valparaíso. En esta ocasión voy a ser el moderador, el conductor de este espacio. Y el día de hoy nos acompaña Mariane von Riegen Casanova, para poder revisar el tema que hoy día nos convoca, que es las familias y el retorno de Plan Seguro a clases, a contar del 1 de marzo del 2021. Bueno, voy a presentar a Mariane von Riegen, nuestra expositora. Ella es apoderada de colegio particular. Debido a la situación compleja que ocurrió el año 2020, producto de la pandemia, movilizó a un grupo de apoderados de su colegio y a partir de eso realizar un recorrido por diferentes organismos gubernamentales en búsqueda de soluciones para las madres, padres y apoderados de su colegio. Luego de esta movilización se unieron más apoderados en la misma situación a nivel nacional. Gracias a este trabajo realizado por diferentes madres, padres y apoderados, se dio origen a la ANACEP, a la Asociación Nacional de Apoderados de Colegios de Educación Particular Pagada y Subvencionados de Chile. Bueno, en este nuevo encuentro porteño nos acompaña Mariane para que también nos comente cómo ha sido la opinión, el sentir de las familias, de los apoderados, acerca de este plan de retorno seguro a clases que, como ustedes saben, ya el día de hoy con la declaración del ministro de Economía, señala claramente que son los profesores, digamos, quienes no quieren retornar a clases, pero en ninguna parte aparece refrendar la opinión de la familia a través del apoderado. Así que, Mariane, muy bienvenida, muchas gracias a sumarte a este espacio. Así que te dejo la palabra para que podamos dar inicio a este conversatorio. Hola, Marian, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Bueno, saludarlos a todos, primero que todo. Justo nos toca este conversatorio en un día bien especial, a donde hemos tenido harta noticia. Es un súper buen día, creo yo, como para este tema. La verdad, hay harta información y harta desinformación también. Los apoderados en general están bastante expectantes y con hartas dudas y hartas preguntas, considerando de que ya estamos a 2 semanas de marzo, que sabemos que el mes de marzo es un mes caótico siempre, pero yo creo que este va a ser más caótico aún considerando la pandemia en la que estamos hoy día. Y bueno, contarte un poco que hemos hecho un recorrido bastante largo, hicimos como un pequeño stand-by en el mes de enero, considerando de que, bueno, la gente quiere un poco descansar, despejarse un poco, considerando que el año pasado fue bastante complejo. Y como ANACEP estamos bien preocupados por el tema actual, con respecto a varios temas. Por una parte, el retorno seguro a clases, por otra parte, los planes de flexibilización de pago de los colegios. Es un tema que estos últimos días varios apoderados se han acercado, digamos, con bastantes dudas con respecto a este inicio de clases que ya se aproxima, digamos, el 1 de marzo. Sabemos que este retorno eventualmente sería de carácter voluntario a clases presenciales, donde se va a combinar la educación tradicional en aula, digamos, combinado con el aprendizaje a distancia, logrando un sistema de enseñanza híbrido. En donde se sostienen claramente 3 pilares fundamentales que vendría siendo la seguridad, la gradualidad, digamos, y la voluntariedad. Pero hay temas muy importantes que la verdad no se han tocado. Se está centrando mucho el tema en el retorno a clases con respecto a las fases en las cuales estemos, de la tercera y cuarta fase en adelante, y por otra parte en el tema de la vacuna. Pero hay temas que todavía no se han tocado. Por ejemplo, con respecto al tema de la vacuna, sabemos que hoy hay un 11% de la población que ya se vacunó, digamos, con la primera dosis, falta aún la segunda dosis, y luego de eso hay una cantidad de días que hay que esperar, digamos, como para la inmunidad.
y de acuerdo a eso hay un cierto porcentaje, digamos, que va desde el 100% de la eficacia de esta para evitar las hospitalizaciones graves en UCI, por ejemplo, y los casos moderados. Y luego viene un 77,9% de eficacia para evitar los casos leves que necesiten atención ambulatoria, y luego viene un 50,3% de eficacia, digamos, para los que, o sea, leve, digamos. Pero hay un tema bien complejo, que es lo que a los papás hoy día les preocupa mucho, que es el tema de que los niños son vectores de contagio. Entonces, al existir esta movilidad que se va a dar, obviamente, si se vuelve a clase presencial, o sea, vale decir, el uso de micro, taxi, metro, colectivo, etcétera, y que todos estos niños anden dando vueltas por aquí, por allá, en talleres, qué sé yo, claramente, ¿quiénes se van a ver hoy día muy afectados? Los padres de ellos, los abuelos, sus cuidadores, los vecinos, los otros amigos, la familia, etcétera. Entonces, hoy día es un tema bien complejo, la verdad. Hay también una serie de condiciones que claramente se tienen que dar para este retorno, que claramente hoy día no se han hablado todavía, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con la infraestructura. O sea, hoy día, ¿están preparados los colegios efectivamente para poder recibir a todos estos niños de vuelta a clases? Yo personalmente creo que no. Es muy necesario ver el tema de los espacios suficientes, del tema de la ventilación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con estos kits de protección sanitaria. O sea, qué difícil es cuidar a un niño de párvulo o de primero básico a quinto básico, y es poderle explicar que no tiene que tocar al compañero, que no se lleve las manos a la boca, que no se toque la mascarilla, que cada cierto rato hay que cambiársela, el tema del jabón, qué sé yo. Entonces, ya es un tema complejo para el niño cuando está en casa, entonces es mucho más complejo cuando el niño va a un aula, digamos, con una serie de otros niños en el fondo. Por otro lado, es muy importante ver también el tema del plan de emergencia, o sea, ¿qué pasa si hay un niño o una familia que está contagiada? ¿Cómo el colegio va a hacer esa trazabilidad para ver qué medidas hay que tomar en el fondo? ¿Se cierra el colegio entero? ¿Se cierra el curso solamente? ¿Se cambia de modalidad? ¿O qué es lo que va a pasar si es que eso llegase a ocurrir? Por otro lado, hay un tema muy importante que es el tema de la carga académica. Creo que hoy día se está tomando mucho en cuenta lo que diga, por ejemplo, el Mineduc, pero es tremendamente importante qué es lo que los profesores dicen. Siento mucho y encuentro muy lamentable las declaraciones que hizo el ministro de Economía, porque creo que el año pasado los grandes colaboradores de esta pandemia fueron justamente los profesores. El tema de adecuarse a un nuevo sistema de educación en días, en semanas, creo que es tremendamente valorable, y creo que según las declaraciones de él, digamos, no sé, son tremendamente equivocadas para mi gusto. Creo que hoy es muy importante que los profesores den su opinión y que los apoderados también la den. Creo que en todo este camino que hemos realizado nosotros nunca se nos ha preguntado como papá, como mamá, como apoderado, qué sentimos, qué nos pasa, y creo que eso es tremendamente importante. O sea, ¿quién más que uno como papá, como mamá, como apoderado puede saber qué miedos, digamos, qué incertidumbre puede generar todo esto que está ocurriendo hoy día? Por otro lado, hay un tema no menor, que es que aunque se cree una planificación a nivel nacional, este tema sí o sí es muy necesario verlo a nivel comunal. La positividad es diferente en todas las comunas, por lo tanto, es muy poco probable decir se retorna a clases y se retorna, porque claramente los índices son muy diferentes en cada comuna y en cada región. Hay un tema también muy importante y no menor, que fue por el que luchamos, digamos, todo el año pasado, que es con respecto a la flexibilización de los pagos. Los colegios ya tienen el ejemplo del año pasado, por lo tanto creo yo que para este año se va a dar un plan B, por así decirlo,
para que obviamente no sigan cerrando más colegios, o sea, por supuesto, para que los apoderados no tengan que seguir sacando a sus hijos del colegio, que es claramente lo que nadie quiere que eso ocurra en el fondo. Y hay un tema no menor también, que es el tema de qué va a pasar con los papás que se vean obligados a retornar a sus labores de manera presencial. ¿Qué va a pasar con todos esos niños en el fondo? Entonces, yo creo que aquí es súper importante saber cuál es la postura que tiene el Ministerio del Trabajo, porque claramente es un tema muy complejo. Yo sé que a la gente en general no le gusta decir que el colegio cumple función de guardería, pero también hay que entender que hay una gran cantidad de horas que el niño va al colegio y en esa cantidad de horas el papá y la mamá trabajan para poder pagar el colegio. Entonces, la problemática hoy es qué pasa si yo me veo en la obligación de volver de manera presencial. ¿Qué hago con los niños en el fondo? ¿Cuál va a ser, digamos, mi seguro para ver si ellos tienen que regresar presencial, si se van a quedar en casa, quién los va a cuidar, quién va a asumir ese costo, etcétera? Entonces, yo creo que contándote un poco todo esto, es muy complejo pensar que el 1 de marzo se puede volver a clases de manera presencial. Creo que estamos recién iniciando un proceso de vacuna que si bien se ve muy exitoso, está recién partiendo. Por lo tanto, creo yo que la idea hoy día es irse piano piano, para que obviamente no sigamos lamentando, digamos, catástrofes en el fondo. Creo que todos estos meses han sido súper importantes como para que todos los colegios se adecúen, digamos, a todo el tema actual, digamos, virtual. Por lo tanto, yo no creo que sea tan terrible, digamos, que los niños sigan en esta, digamos, o sea, con clases, digamos, de manera virtual, por lo menos los cursos menores, qué sé yo, y tomar las decisiones correspondientes en el momento oportuno. Y yo creo que este no es el momento oportuno. Estamos recién partiendo del proceso de vacunación, por lo tanto creo yo que es muy pronto como para definir que en 2 semanas más los chicos retornen a clases presenciales. Por ejemplo, hoy día vimos las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, que ella dice que los niños, niñas y los adolescentes sí se pueden infectar de COVID y sí lo pueden transmitir. Hay más de 50.000 casos de coronavirus en menores de 18 años. Y esto se contradice un poco con lo que dice el ministro París, en el fondo, que él dice que los niños transmiten muy poco el virus, por lo que no hay un temor al respecto. Entonces, es eso puntualmente lo que hoy día le genera temor a la población en general, que se hagan tantas declaraciones y exista tanta información y que nada sea certero en el fondo, para que uno pueda como tomar una decisión en el fondo. Entonces yo creo que ese es un tremendo problema hoy día, el tema de la comunicación y el tema de dar seguridad, que eso es lo que toda la gente espera en el fondo. Todos queremos que esto vuelva lo antes posible a la normalidad, pero la gente necesita sentir esa seguridad que creo yo que durante todo el año pasado nunca podemos sentir en el fondo. Es eso un poco lo que yo te puedo contar con respecto al sentir que tienen los papás, los niños también, porque claramente es un tema no menor el tema de que ellos no puedan salir, que quieran ver a sus compañeros, etcétera, pero es un tema complejo y hay que saber adecuarse también un poco a la modalidad que hoy estamos pasando. Así que eso un poco es lo que te puedo contar con respecto a todos estos puntos que estamos viviendo hoy día, justo en estas semanas un poco complejas, porque claramente el tema se pone otra vez en la palestra, porque ya estamos como a puerta de qué es lo que va a pasar y cómo vamos a seguir, digamos.
Sí, muchas gracias, Mariana. Es sin duda un tema totalmente complejo. En un año normal, digamos, sin pandemia, muy probablemente las familias hoy día estén preocupadas del uniforme o de la lista de útiles escolares, pero uno no ve ese tipo de ambiente regular, digamos, hoy en día. Por lo tanto, se siente un cambio, una expectativa que también se va generando acerca de esta declaración incluso del ministro de Economía, ni siquiera el ministro de Educación, que llama la atención. Quisiera aprovechar de saludar también a quienes nos acompañan en la plataforma de Facebook Live y también aquí en esta reunión de Zoom. Mariane, mira, dos aspectos que también nos señalan ahí en los comentarios. Primero, ¿qué ocurre con aquellas familias que producto de la pandemia y la crisis económica mediante no han podido regularizar su situación de pago? ¿En qué quedó esa situación? ¿Qué opinión te han dejado los distintos apoderados con respecto a la matrícula de sus niños, de sus niñas y sus adolescentes en este año 2021? Y cómo también se proyecta este año, qué cambios, digamos, se han ido señalando en función de la parte arancelaria y si efectivamente va a darse las condiciones para retornar a clases ya más derechamente. Mira, con respecto al pago del colegio, si bien en diciembre salió el tema de la ley matrícula garantizada, sabemos que hay una cantidad no menor de apoderados que justamente no pudo regularizar porque las condiciones que el colegio puso no iban acordes, digamos, con su bolsillo y con lo que ellos podían pagar. Y claramente todos estos niños hoy día se encuentran sin matrícula. Como ANACEP, nosotros recurrimos a la Defensoría de la Niñez y ellos se comprometieron con nosotros a poder ver y mediar esto, digamos, por medio de un recurso de protección que hoy está en curso. Todos los apoderados que se han comunicado con nosotros por esta razón, digamos, han acogido a esto y eso está en curso, se está viendo con abogados, etcétera, como para poder darle una solución pronta y que obviamente ningún niño quede sin matrícula independientemente de la deuda que los padres tengan. Recordemos que la deuda es del apoderado y no del niño, por lo tanto no debiese ocurrir por un tema también de empatía y de sentido común que un niño quede sin matrícula porque el papá o la mamá se vio mermado en su ingreso. Es importante destacar que esto es un periodo en el tiempo, no va a ser eterno, entonces cuando ya se retorne, digamos, a la normalidad, claramente la situación va a cambiar y claramente la gente va a poder seguir pagando, qué sé yo. Entonces, demos alguna flexibilización como corresponde a todos esos papás que hoy día lo están pasando tremendamente mal. Con respecto a lo que corresponde al 2021, no tenemos cifras en el fondo exactas. Yo creo que hasta marzo es cuando vamos a saber, digamos, cuánto es el porcentaje de niños que obviamente tuvieron que migrar a otro tipo de educación, como por ejemplo subvencionada, pública o bien colegios virtuales que hoy están bien de moda también. Así que por el momento cifras exactas no te podría dar. Y por otro lado, sabemos de algunos colegios que han congelado sus aranceles para este año. Y hay otros que han dado, por ejemplo, plan de pago de 2, 3 cuotas, digamos, para lo que es la matrícula. Ahora, más que eso, no. Y claramente hay otros tantos que subieron la colegiatura y varios que cambiaron, digamos, a pago en UEF. Entonces, bueno, ahí se ve un poco, digamos, la poca empatía y la poca visión de realidad que hoy estamos pasando. El año pasado se cerraron varios colegios justamente porque la gente no podía pagar y no porque no quisiera pagar, sino que porque claramente la gente en general se vio muy afectada, o sea, el papá y la mamá con trabajo y luego se queda con un puro trabajo en la casa y luego ninguno tiene trabajo en la casa, o bien ellos tienen que apoyar a otras familias, digamos, a los primos, los hermanos, los vecinos, qué sé yo. Entonces, bueno,
uno cree que puede existir, digamos, como la empatía como tal después de lo que nos venden cuando uno matricula, ¿ah? Que hablan tanto de familia, de la unidad, qué sé yo, y todo. Y cuando pasan estas cosas uno se da cuenta de que cuando te tocan el tema financiero ya no son tan empáticos. Entonces, bueno, hoy es un poco el escenario y obviamente yo le hago un llamado a todos los apoderados que se encuentren en la situación que no han podido regularizar y no han podido llegar a acuerdo, que se pongan en contacto con nosotros para poderlo sumar al tema de la Defensoría de la Niñez para que obviamente sus niños no queden sin matrícula este año. Estamos a tiempo aún, pero hay que recordar que ya estamos en febrero, la quincena, entonces ya queda muy poco tiempo, por lo tanto cualquier medida que se tome hay que tomarla ahora. Perfecto. Mira, Mariana, estamos con Mariana Fonrigen, dirigente de la Asociación Nacional de Apoderados de Colegio de Educación Particular Pagada y Subvencionada del país. Mariana, otra consulta también, se nos viene a la mente esa imagen en donde el ministro de Educación el año recién pasado insistió con el retorno a clases en Santiago, en un establecimiento, digamos, rural, ¿cierto? En San José de Maipo. Entonces, no llegaron apoderados, no llegó ningún niño a clase. ¿Cómo se vaticina este 1 de marzo? ¿Cuál es la sensación de los apoderados? Entendiendo que también muchos de ellos tienen que trabajar y dejar muchas veces también a sus hijos encargados, utilizando los establecimientos como una suerte de, de espacio de guardería, en aquellos casos que son más pequeños los niños, pero en términos de seguridad también con el temor que significa el contagio con la pandemia, independiente que se haya podido vacunar o no, porque el proceso de vacunación todavía no está 100% realizado. Sí, mira, en general, el sentir de los apoderados hoy día es que las condiciones no están dadas para que ellos puedan mandar con seguridad a sus hijos de manera presencial el día 1 de marzo. Claramente cada papá tiene como su visión del tema, dicen no, yo creo que en mayo, yo creo que en julio, yo creo que es como semestre perdido, qué sé yo, pero en general la gente no está dispuesta a poner en riesgo, digamos, a sus hijos y a su familia por este retorno, entre comillas, seguro a clases el 1 de marzo. Claramente hay un porcentaje que necesita que los niños retornen a clase por un tema laboral o porque son, no sé, 3, 4 niños en casa y es algo complejo, pero la mayoría dice de que obviamente las condiciones no están dadas, digamos, para que ellos puedan volver a clases el 1 de marzo. Sí, perfecto. ¿Y cómo se ve también el plan de vacunación? Porque según las cifras que también nos entrega el Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Salud, nos señala que de aquí a septiembre, a fines de septiembre de este año, van a haber vacunado, ¿cierto?, 15 millones de habitantes. Por lo tanto, mientras no estén las condiciones que también se señalan por parte del colegio de profesores, que son condiciones bastante razonables, no están, digamos, ese tipo de condiciones. ¿Cómo las ve lo apoderado a ese tipo de situaciones? Porque aquí en este espacio de la planificación que significa el retorno a clases, se ha pronunciado el ministro de Educación, recientemente el ministro de Economía, el colegio de profesores, pero los apoderados, ¿cómo ven, digamos, este proceso de vacunación vinculado con la educación? Sí, mira, al parecer el proceso de vacunación va bien, digamos, ha vacunado a harta población ya, pero estamos partiendo recién, llevamos el 11% recién, estamos con la primera dosis recién, en la primera, segunda de marzo parte la segunda dosis, luego de eso hay que esperar. Y el pensar que la población completa o el 80% va a estar lista, digamos, para septiembre, la verdad suena bien bonito, pero hay que ver si esas vacunas efectivamente van a llegar.
Entonces creo que es un poco apresurado pensar que en la mitad del segundo semestre ya va a estar, digamos, casi toda la población, digamos, vacunada. Entendiendo también que es una primera dosis y luego una segunda dosis y luego hay 15 días de por medio de espera. Entonces, si las cosas siguen avanzando como estamos, va bien. Pero el tema acá es ver si efectivamente esta cantidad enorme de vacunas va a llegar como corresponde o no. Sí, perfecto, se entiende. Hay una plataforma también logística que no se ha evaluado en masividad. Las vacunas se han dado también para los primeros grupos etarios, ¿cierto? De más alto riesgo, personas sobre 70 años, pero falta, digamos, el grueso de la población en los meses que vienen, entendiendo que son 2 dosis, no es solamente una dosis para poder quedar protegido en este escenario de contagio de COVID. Por otro lado, también hay que señalar que la vacuna no elimina el riesgo de contagio y no elimina tampoco el virus en sí. Por lo tanto, las medidas sanitarias van a estar, digamos, siendo parte del día a día de la comunidad escolar, de la familia, de los profesores y de la comunidad en general. Por lo tanto, es muy complejo el escenario que se ve y desde eso, ¿qué otras medidas propondría la ANACEP, por ejemplo, para poder, digamos, dar algunas señales a la población para que el retorno a clases presencial o virtual, digamos, ya se dé en condiciones que los niños ni adolescentes puedan aprender, digamos, que es el objetivo también de la educación, que los niños aprendan, no solamente abrir o no un establecimiento? Sí, mira, yo creo que acá sería súper importante ver todo el programa de la priorización de contenidos, pero como corresponde. O sea, yo siento personalmente que el año pasado quedó bien al debe y claramente no podemos saber cuándo los niños van a poder, digamos, como completar lo que faltó. Claro, es cierto que uno en casa claramente puede hacer bien eso también, pero hay una serie de contenidos que faltaron porque se priorizó, digamos, por ejemplo, lo que era, no sé, pues, matemáticas, lenguaje y esas cosas, pero hay una serie de contenidos que no se pasaron. Se entiende también que se necesitaba realizar una priorización porque claramente era imposible tener las 6, 7 horas que tienen en el colegio, tenerlas por Zoom en el fondo. Y me imagino yo que esa misma priorización de contenidos se va a tener que hacer para este año, entendiendo que aunque los niños retornen a clase, la cantidad de horas y la cantidad de actividades no va a ser igual que un año normal. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con almuerzo en el colegio, con talleres en el colegio, yo creo que es muy poco probable que eso se pueda realizar. Más aún si se quiere compatibilizar esto un poco entre el trabajo en aula y el tema en casa, es un trabajo doble también para los profesores. Entonces, claramente, en el momento en el que se divide esto y se intenta compatibilizar uno y otro, claramente eso va a tener que ir de la mano con una priorización de contenidos también. El tema es cuándo ellos van a recuperar esto y cómo. Sí, porque hay un tema que también preocupa mucho, que es acerca de la calidad de la educación. ¿Qué ocurre con aquellos contenidos que se han ido priorizando, que no se han impartido, probablemente no se vayan a recuperar en el tiempo, a no ser que sean cosas, materias, digamos, fundamentales, digamos, más básicas, pero qué pronunciamiento también tienen los apoderados con respecto a la calidad? Es decir, ¿están conformes con los contenidos que están transmitiéndose o que se están impartiendo en los establecimientos? ¿Los horarios son los adecuados? Eh, en esta situación también de pandemia o de clases mixtas que se ve, ¿es posible exigir de la misma manera que un año normal, digamos, sin pandemia? ¿Cómo lo sienten los apoderados de este tipo de situaciones? Mira, en general, el año pasado se dio que los apoderados reclamaban justamente eso,
de que los horarios de clase eran bastante acotados, que eran de 40 minutos, 1 hora, y los cursos más grandes, digamos, la media tenía un poco más de clases como más normal, porque claramente se entiende que son más grandes y que se conectan solos, qué sé yo. Pero todo lo que es básica, por ejemplo, y párvulo, tenían muy pocas horas de clase, y no todos los días. Entonces, tú ves ahí también que hay un tema entre cómo el profesor puede hacer la clase y cuál es el feedback que tiene con ellos los niños, ponte tú. Yo encuentro que es súper complejo para una persona que no tiene manejo de eso poder hacer clases, por ejemplo, a un niño que es pequeño, porque claramente se aburre. Más aún cuando tienes, no sé, 15, 20 niños en pantalla y cada niño habla una palabra y luego de 1 hora te toca otra vez hablar. Entonces, claramente, los niños se aburren, se latean, no quieren entrar, qué sé yo, y eso hace que las clases sean obviamente mucho más lentas también. No sé cómo fue la medición que se hizo para poner, digamos, las notas finalmente. Creo yo que también fue como un tema de los trabajos en casa que uno tenía que realizar, que claramente cuando son más pequeños es como los trabajos que uno como papá o mamá puede hacer en el fondo con los niños, como las maquetas, los dibujos y todas esas cosas. Entonces, bueno, yo creo personalmente que se quedó al debe, en realidad. Pero yo no culparía en ningún caso a los profesores, todo lo contrario, yo creo que ellos hicieron su máximo esfuerzo. Pero creo yo también que en este periodo los sostenedores de los colegios tendrían que haberse puesto al día y haber capacitado muy bien a su personal, porque muy posiblemente, y yo creo que va a ser así, los niños el 1 de marzo no van a volver a clases presenciales y nos vamos a enfrentar otra vez a las clases virtuales. Y creo yo que de todo este periodo ellos ya tienen que haber aprendido, los colegios, digamos, y entregar una mejor planificación para este año, entendiendo que todo esto virtual es lo que hoy ya se viene en el fondo. O sea, todo esto pienso yo que llegó para quedarse también. La pandemia lo aceleró a lo mejor, o bien lo que, pero sí creo de que esto se va a quedar. Entonces creo yo que es muy importante que los sostenedores inviertan y capaciten como corresponde en el fondo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marian. Por ejemplo, hay otro dato que también nos aparece acerca de la educación pública, ex educación municipal acá en la comuna de Valparaíso, que pasó a ser parte del Servicio Local de Educación Provincial desde el 1 de enero del 2021, en donde también las cifras de los niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a Internet para poder conectarse a las clases es apenas del 40%, es decir, 6 de cada 10 niños no se conecta a clases porque no tiene acceso a Internet. ¿Qué ocurre en esos casos, por ejemplo? ¿Cómo lo resuelven los apoderados que tienen, por ejemplo, más de un hijo? Incluso cómo lo ven las familias que tienen que, en algunos casos, dejar de trabajar o trabajar en la casa con los niños. ¿Cómo es la situación en la casa de la familia con los niños estudiando? Y también haciendo eco a esa situación que se ve alguna vez un tanto más precaria en aquellos segmentos que no tienen acceso a todo el acceso a Internet, por ejemplo. Mira, en general la información que tenemos nosotros de papás que tienen niños en colegios públicos, muchos de ellos alcanzaron a asistir a un par de clases y luego ya no ingresaron más. O porque no les entregaban el material o porque no tenían acceso a esto. Y esa es una súper buena pregunta porque justamente yo te lo quería preguntar a ti. Tengo entendido que dentro de los quehaceres que quieres tú hacer, digamos, por Valparaíso, está ver el tema de la educación y ver cómo se puede hacer para que todos estos niños puedan seguir sus clases desde la casa, digamos, y puedan tener acceso a Internet.
porque hoy día eso es lo principal, que todos los niños cuenten con un computador y con acceso a Internet para poder aprender hoy día. Entonces, me gustaría saber también a mí, bueno, como a la SEP también nos interesa saber un poco tu postura con respecto a las tecnologías y con respecto al tema de la educación, que es el tema que hoy día nos compete mucho a nosotros también. Sí, claro, es un tema muy importante y muy relevante que desde la candidatura a concejal por Valparaíso lo hemos ido abordando en un contexto mucho más amplio, entendiendo que también estamos enfrentados a un proceso constituyente, en donde hoy día la educación, viendo también con todo el trabajo que ustedes comentaban con ANACEP, golpeando puertas para poder resolver algunas inquietudes como apoderados, no está resuelto ni en la Constitución ni en las leyes. Y de hecho una ley, digamos, que apareció, ¿cierto?, para poder dar garantía a la matrícula, ni siquiera al derecho a la educación, tuvo que ser resuelta prontamente. Bueno, desde ese punto de vista, yo creo que la educación sigue siendo el vehículo de movilidad social en el siglo XXI. Es decir, las personas más educadas van a tener acceso a un mejor empleo, por lo tanto, también a una remuneración acorde. Con mejor empleo me refiero a mejores condiciones de estabilidad, con acceso, por ejemplo, a salud garantizada, ojalá, bueno, dentro también del contexto de la nueva constitución, que también sea un derecho, pero también van a poder tener un mejor poder adquisitivo, van a poder también acceder a empleos que también les garantice una jubilación mejor, también que eso también es un derecho que también debería quedar consagrado en la nueva constitución. Pero sin embargo, para dar esas condiciones de igualdad y de equidad en nuestra sociedad, en nuestra comuna, es necesario entender que el acceso a Internet es un insumo básico. A este nivel está tan ligado al agua potable, al alcantarillado, a la luz eléctrica. A través de Internet, por ejemplo, se puede mejorar las condiciones de vida también de las comunidades. Es decir, tú puedes desde tu casa pagar un trámite, no tienes que ir a la tienda, ¿cierto? A hacer un pago porque se puede hacer desde tu casa. No tienes que gastar dinero en movilizarte porque lo puedes hacer desde tu casa. Por lo tanto, el acceso a Internet es fundamental. Y en términos de educación, y aquellas familias que no han tenido acceso, no tuvieron acceso durante la pandemia, porque un dispositivo, ¿cierto?, tenía que ser usado por uno o más niños dentro del hogar, o incluso los papás, digamos, cuando llegaba la tarde, le facilitaban su dispositivo a sus hijos, a sus hijas. Ese tipo de situaciones hay que revisarlo. Las cifras nos dicen, digamos, en la comuna de Valparaíso, 6 de cada 10 niños no se conectó a clase, o se conectó en un momento y luego se salió porque tenía que ir a trabajar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, digamos, las condiciones de vida de nuestras familias, de nuestros hijos, de los niños, de las niñas, adolescentes, si es que no tenían algo tan básico como educación? Que hoy día se ve algo elemental. A una población más educada también es mucho mejor y es mucho más dable que tengan unas mejores condiciones en sus trabajos. Pueden también, por ejemplo, hay un segmento de emprendedores que es muy importante, y en ese segmento también el uso de tecnología, el uso de herramientas nuevas es fundamental. Por ejemplo, los mismos mini market podrían hacer algunas situaciones de comercio electrónico en el barrio, se podrían agendar horas para ir a retirar algunos insumos, y desde ahí, con el desarrollo también de aplicaciones ligadas a la red de teléfonos celulares que tenemos en la comuna, es muy importante poder llegar y abarcar una mejor zona territorial. Por ejemplo, uno de los proyectos que también estamos evaluando es justamente iluminar Valparaíso desde la torre de la Intendencia, de Valparaíso, con la antena, con la cobertura que tiene tan amplia, se puede iluminar hasta los cerros más altos. Imagínate, solamente con un edificio. Si eso lo multiplicamos por más edificios, o podemos llegar, por ejemplo, al sector de Placilla, Placilla Oriente, Placilla Poniente, el sector de Laguna Verde, en los distintos cerros que están en la parte más alta de Valparaíso, en La Isla, en Rocuán, en Ramadita, que también muchas veces tenemos situaciones que son bastante precarias en las condiciones de vida de nuestras comunidades. Por lo tanto, el uso de la tecnología ligada a la educación
va a ser algo fundamental. Y desde ahí en adelante lo importante es que las personas puedan saber utilizar esta herramienta y sacarle provecho, porque el acceso a Internet para fines educacionales debería también ser un bien de uso público, lo mismo que el agua, como les comentaba, que la luz, el alcantarillado, porque en adelante el futuro que se viene va a estar abocado a lo digital. Eso ya también ha sido una aceleración constante. Por ejemplo, usted puede ver en cuántos minutos va a pasar su locomoción colectiva. O en qué lugar, ¿cierto? Usted puede ir a retirar su remedio. Si ya está listo, les puede llegar un aviso, una notificación que vendría siendo quizá el reemplazo de una llamada por teléfono. Por lo tanto, la educación es fundamental, tiene que estar ligada también a consagrar el derecho a la educación dentro de la nueva constitución, y desde ahí el Consejo Municipal y el alcalde en particular también tiene que garantizar que las personas que viven en Valparaíso también tengan el acceso a la educación, si no es de forma presencial, que estén las condiciones mínimas garantizadas para que puedan acceder a Internet y que las personas no se desmotiven a una mitad de camino porque no tengo un dispositivo. Yo creo que ese tipo de cosas hoy día hay que mantenerlo muy en alto. Eso es como parte de las propuestas que nosotros hemos ido desarrollando en la candidatura, pero naturalmente la educación da para mucho más, porque entendemos que es el vehículo de movilidad social. Claro, son propuestas bien interesantes, la verdad, porque finalmente hoy es eso lo que necesitamos para que los niños puedan seguir estudiando, en el fondo. No corresponde que un niño quede sin poder estudiar por no tener el acceso en el fondo, a un computador o a una tablet, qué sé yo, y tener el acceso como corresponde a Internet. Es muy lamentable el recibir, digamos, reclamos y correos, qué sé yo, informando de que hay muchos niños que en abril quedaron sin seguir, digamos, o sea, con sus estudios, porque tampoco tenían acceso, por ejemplo, al canal de televisión del Mineduc. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, no pueden pasar. Es como lo mínimo, es lo básico que hoy día todos los niños tienen que tener, sea de colegio público, pagado, subvencionado, como sea, todos tienen que tener ese acceso. Es lo mínimo. Sí, hoy día entendamos que dentro del sistema escolar de educación básica y media, el 60% pertenece a colegios de educación particular pagada o subvencionada. En la región y en la comuna, la cifra se mantiene, es decir, 6 de cada 10 niños estudian en un colegio particular pagado o subvencionado. Por lo tanto, cuando vemos que la educación pública queda postergada, ya sea por falta de recursos o ya sea por falta de iniciativa, de preocupación por parte de la autoridad, es algo que realmente nos tiene que llamar la atención, nos tiene que convocar a buscar soluciones definitivas. Yo me preguntaba, por ejemplo, y también que hemos conversado el tema de la situación de las personas en situación de discapacidad, cómo también hacemos que a través incluso de la tecnología, aquellas personas, niños, incluso adultos mayores que tengan problemas de visión, de vista, oftalmológicos, ¿cierto? ¿Cómo se pueden también conectar? ¿Cómo pueden también participar de este nuevo salto a la modernidad que se viene? Como tú también señalaste en algún momento, la pandemia lo aceleró. Entonces, claro, la pregunta es, ¿estamos preparados para este desafío, para este nuevo mundo digital que se nos viene? ¿Hemos hecho los esfuerzos para poder capacitarnos? Todo lo que son los talleres y cursos y capacitaciones para la alfabetización digital. Los niños hoy día, algunos tal vez tienen acceso a un tablet, a un computador, pero eso no es masivo. ¿Cómo lo podemos masificar? ¿Cómo los niños pueden hacer uso de los dispositivos que también les saquen provecho? No sea solamente una herramienta de entretenimiento, sino que sea también de provecho para que después se puedan capacitar para sus futuros empleos. Es algo que nos convoca. Yo creo que la educación, el trabajo, la vivienda, la salud, el medio ambiente, no son temas por separado. En algún momento también nosotros conversamos y nos decía algún profesor de la universidad que la educación es como el mentolatum. ¿Ah? La educación sirve para muchas cosas, pero la verdad es que la educación no se puede entender por separado. Yo creo que eso hace un error garrafal de los últimos gobiernos. La educación
es un componente integral en la familia, por el trabajo o con el trabajo, con la vivienda. Las condiciones de habitabilidad, si no están garantizadas, tampoco se puede tener una mejor, un mejor acceso a la educación. El trabajo, si en la familia también no hay una fuente de ingreso permanente o una jubilación que esté acorde a las necesidades de la familia, no se puede, digamos, desenvolver un estudiante en sus mejores condiciones, en un mejor hábitat. Por lo tanto, tiene que verse de un conjunto integral, a un sistema integral de, salud, de seguridad social que incluya, que incluya la salud, que incluya la educación, que incluya también la vivienda, incluya también el trabajo. Por lo tanto, ese tipo de condiciones tiene que estar garantizadas, como les comentaba anteriormente, desde un nivel de la nueva constitución y desde ahí aterrizarlo a la comunidad para que los municipios también tengan los recursos necesarios y también el apoyo de los organismos estatales a nivel regional, a nivel nacional, que den efectivamente proyectos, que se den los proyectos para poder mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Por lo tanto, es un tema que sigue siendo quizá uno de los mayores fuentes de inequidad en la ciudadanía chilena, en Chile, digamos, la sociedad actual, que hace un esfuerzo importante por educarse, pero también falta otra parte, digamos, que el Estado dé las condiciones para que eso ocurra y no se dé solamente en base al endeudamiento de la familia. Yo creo que ese tipo de cosas tienen que estar bien reguladas, incluso regular, me atrevería a eliminar el lucro en la educación particular. Creo que eso ya, si ya se dio el primer paso con la educación superior, faltaría también hacer lo mismo con instituciones de educación escolar básica y media. Y vemos que también, como tú señalaste, que no me parece muy conveniente ni pertinente, incluso algo bastante alejado, digamos, a principios democráticos de solidaridad, que los colegios hayan cambiado su forma de pago y lo hayan transformado en UF. Creo que eso en realidad ahí te demuestra cuál es el foco de la educación en algunos centros educacionales, que no es el servicio de educación en sí, sino que naturalmente funciona como una empresa, pero, insisto, en este caso no es una empresa que tenga que pagar a los profesores. Yo creo que hay un beneficio adicional que se entiende como el lucro, que en el fondo es, además de todos aquellos gastos operacionales que se incurren en el ejercicio del servicio, también hay un porcentaje que no es menor, que es de ganancia directa para aquellos que invierten en esta empresa, ¿ah? Como lo llaman, digamos, algunas personas más ligadas a la parte comercial de la educación. Por lo tanto, vemos distintos matices, digamos. Primero, asegurar el acceso a la educación, creo que es una necesidad imperativa, es un imperativo para toda la autoridad política pública, desde un concejal hasta el presidente de la República están emplazados, pasando también por los parlamentarios, pasando también por los próximos constituyentes, y desde ahí también trabajar con los dirigentes vecinales para que podamos hacer un catastro de cuáles son aquellas zonas que se podrían, por ejemplo, a través de proyectos de innovación, iluminar con Internet, con acceso garantizado para que los niños se puedan conectar, por ejemplo, a una reunión Zoom. Eso no es algo, digamos, técnicamente dispar, es algo que es altamente factible, es algo, y el costo no es tan alto en realidad, en comparación a una conexión que uno paga una casa, se puede conseguir un buen acuerdo en términos de costo-beneficio, y lo relevante es que la ciudadanía se sume a esta nueva modernidad que se viene ya adelantando hace bastante años. Así que por esa parte, Marian, naturalmente me comprometo desde la candidatura a concejal por Valparaíso con apoyar la iniciativa de las madres, los padres y de los apoderados en general, a fin de que puedan tener el acceso garantizado a la educación. Y bueno, cualquier gestión que se pueda realizar desde nuestra candidatura, por favor, no tengan duda en poder solicitarlo. Y desde ya, naturalmente, dejamos la puerta abierta a seguir haciendo nuevas actividades en función de lo que van siendo las necesidades de las comunidades escolares, que también muchas de ellas los apoderados
sienten alguna falta de apoyo dentro de sus mismas organizaciones. ¿Cómo lo ven ahí también con eso? Ustedes, digamos, como NACEP. Mira, en general, bueno, hay gente que participa de la NACEP que pertenecen a los centros general de padres, pero son contados en realidad. En su mayoría, los apoderados que llegaron a nosotros se organizaron ellos como colegio, como apoderados, y nos escribieron. Pero gente que haya llegado, por ejemplo, con el centro general, nadie, excepto uno o dos apoderados que dentro del comité político de la NACEP son también pertenecientes, digamos, a el Centro General de Padres, pero en general, todos los apoderados que llegaron a nosotros fue después de un recorrido con abogados, con Mineduc, qué sé yo, etcétera, y al no, con CERNAC también, obviamente, y al no encontrar solución, llegaron a nosotros y todos decían de que no tenían apoyo, digamos, del Centro General de Padres, en el fondo. Entonces, bueno, ese es un problema no menor, porque cuando tú ves que en tu propio colegio hay una serie de problemas y hay una cantidad no menor de papás, o pocos, da lo mismo, porque ya con que sea uno ya es un problema, que lo está pasando mal, yo creo que nadie puede quedar ajeno a eso. Entonces yo creo que los centros generales de padres están para eso, para los apoderados, no para los sostenedores. Por último, intentar mediar, pero no abandonar en ningún caso a los niños y menos a los apoderados, en este caso, que eran los que se estaban viendo más afectados. Por otro lado, hay una serie de asociaciones y organizaciones con las cuales nosotros intentamos conversar como apoderados primero, no como ANACEP, donde tampoco se nos abrieron las puertas. Y son varias. Y luego de tocar hartas puertas con CERNAC, la superintendencia, el Senado, la Cámara de Diputados, qué sé yo, no se encontró en ningún momento alguien que te dijera, mire, lo que usted tiene que hacer es esto, sino que todos te decían, no, es que ese no es un tema competente para nosotros, usted tiene que ir a otro lado, y tiene que ir a otro lado. ¿Te fijáis? Entonces, claro, hay mucha gente que en el camino se aburrió, ¿y qué hizo? Sacó a los niños del colegio, por ejemplo. Y claramente nadie quiere eso, porque esto no es ir al supermercado por un kilo de arroz. Esto es un compromiso que uno hace y un tremendo esfuerzo para poder optar a lo mejor a que tu hijo tenga una mejor educación, digamos. Es un proyecto de larga data, por lo tanto, oye, estamos pasando un momento malo, bueno, seamos empáticos. Es lo mínimo, creo yo. Entonces, claro, yo siento y comparto mucho el dolor, la rabia y la desesperación que hoy tienen muchos apoderados, más aún si estamos a puertas de marzo. Y claramente todo esto va a seguir. O sea, no te quepa la menor duda que en marzo nos vamos a encontrar con una gran cantidad de niños que van a estar sin matrícula, justamente porque no llegaron a acuerdo con los colegios para poder pagar. ¿Y qué va a pasar con todos esos niños? Y nadie dice nada. Entonces, bueno, ¿a dónde los van a reubicar? El año pasado tuvimos una reunión con el subsecretario de Educación y él dijo de que había cupo de sobra en los colegios públicos, teniendo reuniones anteriores con la superintendencia de educación diciéndonos a nosotros que el sistema estaba totalmente colapsado. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay cupo o no hay cupo? Y si hay cupo, ¿cuántos niños más van a meter en una sala?
45, 50, 55 niños, bueno, ¿cómo es el tema? Entonces, claro, hoy hay una desinformación tremenda, hay poco compromiso de las autoridades, sobre todo con los apoderados. Nunca nadie nos ha preguntado la opinión a nosotros, salvo una vez que después de exigir y de insistir, muchas veces fuimos invitados a la Comisión de Educación del Senado el año pasado. Y fue solamente gracias a la insistencia y a la colaboración de muchos senadores y muchos diputados que vieron realmente una urgencia y un desazón enorme de muchos apoderados. Y esto no fue solamente de 1, 2, 3 colegios, eran muchos. Y era a nivel nacional. Y al ver esto, dijeron, bueno, los vamos a invitar claramente porque es necesario que se les escuche. Entonces, creo yo que hoy día no hacernos partícipe de esto que es tan importante porque tiene relación directa con nuestros niños es totalmente injusto. Tanto así también como con los profesores hoy día, que tampoco se les está tomando en cuenta, cuando ellos tienen mucho que decir, igual que nosotros como apoderados, tenemos mucho que decir. Somos los actores principales en esto, tanto los niños como los profesores, y hoy día no están siendo tomados en cuenta. Y creo yo que a partir de la experiencia que ya tenemos de todo el año pasado, hoy día debiese ser lo primero escuchar a los apoderados y escuchar a los profesores. Y eso sería un muy buen puntapié inicial para poder mejorar también todo lo que es las relaciones. Porque claramente esto se construye en conjunto, pero si a uno permanentemente lo dejan de lado, el tema obviamente no funciona. En ese contexto, la declaración también del Ministerio de Educación señala que el retorno a clases del 1 de marzo va a ser voluntario, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Hay una señal clara de que las clases van a ser presenciales o es mejor hacer una conversación previa? Porque en este momento los apoderados están con vacaciones y hasta el momento no sé si ustedes han recibido alguna invitación a conversar, a dialogar con la autoridad respectiva, pero desde las comunidades la verdad es que solamente emiten comunicados. Uno firma un contrato de adhesión en el colegio particular pagado o subvencionado, por lo tanto las condiciones son de forma unilateral, es decir, tómalo o déjalo, ¿ah? En términos más estrictos. Entonces, ¿cómo se ve esa situación? ¿Cómo lo sienten los apoderados? Porque finalmente es una suerte como de servicio educacional o es una suerte por decirlo de una forma más brutal, digamos, es un cliente, digamos, es un número, el estudiante y su familia que finalmente financia la operación comercial del colegio. ¿Cómo se ve esta suerte de voluntariedad bajo aparente, pero bajo también condiciones de contrato, en términos de los contratos que uno firma para poder dar, para suscribir, digamos, el pacto con el colegio, con el sostenedor? Bueno, claro, como tú bien dices, es un contrato de adhesión. Hay muchos apoderados que dicen que lo que se debió haber hecho, que yo lo encuentro toda la razón, fue que al ver que estas condiciones cambiaban, entonces, bueno, creemos un contrato nuevo en el fondo con estas nuevas especificaciones y quien lo quiera tomar lo toma y quien no, no en el fondo. Pero al verse obligados a seguir bajo esta modalidad en el fondo y al no recibir lo que uno pactó, y además al saber que los sostenedores estaban amparados en el fondo por caso fortuito o de fuerza mayor, fue como la gota que rebalsó el vaso, porque sentir, claro, ellos están amparados y uno como apoderado, no. Cuando el tema de la pandemia es un tema que nos afecta a todos, no solamente a los sostenedores, sino que obviamente a los apoderados. ¿Cuánta gente quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente cerró sus empresas? ¿Cuánta gente se enfermó? ¿Cuánta gente se hospitalizó? ¿Cuánta gente falleció? Y toda esa gente tenía hijos en colegios, nietos en colegio. Entonces, todo el mundo se vio tremendamente afectado y el hilo siempre se corta por lo más fino. Y eso fue lo que aquí pasó.
Entonces, no se pudo llegar a acuerdo en general, salvo uno que otros colegios, qué sé yo, que sí fueron empáticos con los apoderados, subvencionados sobre todo, pero particulares casi ninguno. En donde si es que existieron rebajas fueron tan mínimas que fue casi como reírse de uno, finalmente decir, mira, si me vaya a rebajar 5 lucas, mejor no me las rebajé. Entonces, producto de eso fue que la gente se sintió, digamos, tremendamente pasada a llevar. Decir, bueno, yo estoy en un colegio que supuestamente me entrega o sea, valores, qué sé yo y todo, pero cuando estamos ante una situación terrible como esta, esos valores parece que no aplican. O cuando les toca la parte, digamos, monetaria, entonces no corre. Entonces, bueno, es un tema complejo, más aún cuando te informan que el proceso de matrícula, si bien antes uno podía matricular, por ejemplo, hasta febrero, la mayoría dijeron que no, que sí o sí era entre octubre y noviembre, y que si no tú ya perdías el cupo. Finalmente eso se hizo como para amarrar en el fondo. Pensamos que podía existir mucha gente que no iba a poder pagar, pero justo coincidió con el primer retiro del 10% y el segundo retiro, entonces mucha gente tuvo que ocupar esa plata para pagar el colegio y para poder matricular para el siguiente año. Pero ejemplos, por ejemplo, de gente que vendió sus empresas, su auto, qué sé yo, para pagar el colegio, hay muchos, porque finalmente esto se estiró tanto que terminó en que cada uno se salvaba como podía. Entonces, toda esta insistencia que se hizo desde la última semana de marzo, que fue cuando cada uno en solitario partió a trabajar, se dilató hasta diciembre. Y claramente cuando uno ve que el año termina y que ya se aproxima el siguiente año y que hay que matricular, qué sé yo y todo, ¿qué queda? Pagar, como sea. Entonces, finalmente hay mucha gente que tuvo que solucionar así. Y claramente queremos que este año no vuelva a pasar eso, porque sería tremendo. La gente está agotada, está muy agotada. Y creo yo que es necesario conversar y dar realmente ayuda a la gente como corresponde. Claro, en ese escenario, entonces, ¿cuándo se podrá tener alguna cifra más, más concreta en relación a la deserción de los estudiantes del sistema de educación particular pagado y subvencionado? Porque, como tú bien dices también, coincidentemente se hizo uso del retiro de los fondos de pensión y aquellas familias que también están en esta situación de se acogían a la ley del empleo, hicieron uso de sus fondos propios también de lo que eran los seguros de cesantía. Por lo tanto, las familias mayormente, en su mayoría, han tenido que utilizar fondos propios. Entonces, ¿cómo saldría una fórmula, digamos, cómo desde la NACEP habría una fórmula en donde se pueda regular, digamos, emparejar un poco esta situación asimétrica que finalmente termina afectando a los niños, a las niñas y adolescentes por una situación de fuerza mayor que también está por la pandemia, pero también afecta directamente el bolsillo de las personas a través de una crisis económica que se ha ido profundizando y por todos lados también siempre se releva lo que es la reactivación económica, pero se ve un poquito más lenta de lo que uno esperaría. Claro, mira, estamos trabajando hace varios meses atrás en un proyecto de ley que se llama NACEP. Está todavía en creación, así que tampoco es mucho lo que te puedo contar sobre eso, pero sí la idea es pedir el arancel ético, como corresponde. O sea, si este año vamos a seguir en casa, lo lógico es que se cobre de acuerdo a eso. No por un tema de no querer pagar, sino que porque hay una serie de costos que uno como apoderado tiene que asumir y que eso parece que nadie lo ve. Todo lo que es, por ejemplo, los computadores, internet, qué sé yo, el costo que tiene el padre de dejar de trabajar o dejar de trabajar en un 100% para hacerse cargo
de poder colaborar, conectar, qué sé yo, al hijo y estar permanentemente con él al lado hasta que él pueda terminar sus clases en el fondo. Todo lo que es, por ejemplo, el uso o sea, papel, impresoras, qué sé yo, y todo, luz, qué sé yo, que cualquier persona puede decir, ay, pero eso es nada, ¿no? Eso suma, y todo suma más aún cuando tú estás hablando de 2, 3 niños. Entonces, lo que corresponde acá es que si este año va a seguir siendo, digamos, de manera remota, que se cobre de acuerdo a eso. Sabemos y tenemos los ejemplos de, por ejemplo, muchos colegios que tienen en modalidad virtual y otros colegios que además de ser siempre presenciales, ahora crearon una modalidad virtual. Y nos llevamos la tremenda sorpresa de que el arancel de esos colegios es la tercera parte del colegio presencial. Y además de eso, te invitan a contratarlo porque no vas a pagar bus escolar, porque no vas a pagar útiles escolares, porque no vas a ocupar casino, ni uniforme, qué sé yo, entonces es como la panacea el tema. Entonces, ¿cómo puedes ver tú que existen colegios presenciales de siempre y que ahora vean que como bajó su cantidad de matrículas, sí o sí sacan como esta segunda opción que es el tema virtual y que en vez de, por ejemplo, costar 300.000 pesos vale 90? Entonces tú dices, chuta, en casa claramente hay un ahorro no menor. Entonces, ¿por qué no traspasar ese ahorro a los apoderados? Es lo lógico. Aquí nadie pide que se despidan profesores ni nada, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo compartido. Si existe pérdida, bueno, que se asuman entre los dos, entre los apoderados y los sostenedores. Pero en este caso, quienes han asumido las pérdidas han sido los apoderados. Y eso la verdad es que no corresponde. La fuerza mayor acá es para ambos lados, no solamente para los colegios. Sí, muy bien, Marian. Coincido plenamente con lo que tú señalas. El caso de Fuerza Mayor Fortuito se da en un contexto inesperado, pero este segundo año de pandemia estamos también revisando cómo se van definiendo estos instrumentos de adhesión, estos contratos entre los sostenedores y también los apoderados. Se han ido resolviendo algunas situaciones, digamos, favorablemente en términos de matrícula gracias a la ley de matrícula garantizada, que también hubo una fuerte resistencia por parte de los sostenedores porque no estaban de acuerdo en flexibilizar el pago, que es lo que hace finalmente. Pero sin embargo, hoy día nos enfrentamos a una situación que ya sabemos cómo se dio el año recién pasado, entonces cómo la enfrentamos y cuáles propuestas nosotros podemos llevar como apoderados y organizados para que los sostenedores escuchen, digamos, y también la autoridad, porque sabemos que aquí lo que hace falta desde el punto de vista de la autoridad es diálogo, es voluntad política para poder dar solución. Está el ejemplo del FOGAPE, ¿cierto?, que también solucionó en alguna medida, algunas empresas, ¿cierto?, del país que se acogían, ¿cierto?, a que no podían retirar sus utilidades. Entonces uno se pregunta por qué no los establecimientos se acogen a un instrumento financiero de esas características. ¿Qué es lo que falta, digamos? ¿Cuáles son las posiciones de los establecimientos? No sé si han tenido algún acercamiento con sostenedores o con asociaciones de colegios. Aparentemente hay algunas declaraciones por parte de ellos que están listos para volver a clase, pero insistimos en lo mismo. Se le ha preguntado a los profesores, se le ha preguntado a los apoderados, qué es lo que ustedes tienen visto como parte de la agenda ahora en marzo. Mira, creemos nosotros que cifras y todo eso recién se van a poder ver en marzo, no antes. Los sostenedores en general han sido bien herméticos, no han dado muchas declaraciones, tampoco han informado cuál es el porcentaje de deserción. Tenemos solamente las cifras que ya nos mostraban en octubre, noviembre del año pasado, que era la deserción, digamos, del 2020 estando en curso, porque sabemos que claramente ningún niño puede quedar sin educación, digamos, ya con su año en curso funcionando, pero así todo mucha gente optó por sacar a los niños, porque vieron que claramente las cuotas se venían encima, qué sé yo, y que no se iban a poder pagar.
Por otro lado, los contratos del año pasado a este año, claro que, o sea, cambiaron. Si bien antes no aparecía el tema de que, bueno, yo puedo dar clase como se me ocurre, en el fondo sí aparece eso ahora, de que si hay pandemia, si hay terremoto, catástrofe, lo que sea, el monto de pago es el mismo. Entonces, en vez de ayudarte, te siguen amarrando, y en el fondo la gente se ve como obligada a pactar este contrato por el año que viene, sin ver ninguna solución aparente. Y es ahí cuando, independientemente que sea un contrato entre privados, el gobierno debiese mediar en alguna medida, considerando que este es un tema de catástrofe mundial. No es algo que al apoderado se le ocurrió. Entonces, bueno, si estamos pasando por una crisis, lo lógico es que si el gobierno colabora con hartos temas, en el fondo, bueno, ¿por qué con este no? Si es igual de importante que cualquier otro tema, porque estamos hablando de educación y hoy día ningún niño puede quedar sin educación. Entonces, claro, con respecto a eso puntualmente, debiese existir alguna colaboración o alguna subvención de parte del gobierno con estos sostenedores para que ellos puedan traspasar ese ahorro a los apoderados, por lo menos hasta que terminemos con la pandemia finalmente, que claramente sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar, y claramente tiene que existir un proceso de reactivación y claramente eso va a ser lento. Pero es necesario y es urgente que el gobierno como tal se haga parte y participe de esto. Porque claramente tanto los sostenedores como los apoderados hoy día necesitan soluciones. Yo encuentro tremendo y muy lamentable que los colegios cerraran. Hay muchos colegios que cerraron y que, digamos, ya quebraron en el fondo, y todos esos niños se fueron a otros colegios, y eso es muy lamentable. O sea, ¿qué pasa con todos esos profesores? ¿Qué pasa con esos auxiliares? ¿Qué sé yo? Entonces, son temas que obviamente hay que ver y que son situaciones que no pueden seguir pasando. Y si ya tenemos el ejemplo del 2020, bueno, este año hay que hacer las cosas mejor, como corresponde. Y eso parte de un buen diálogo, como corresponde, sumando a los profesores, sumando a los apoderados y escuchando. Yo creo que esa es la solución hoy día, es escuchar y llegar a un acuerdo como corresponde. Sí, perfecto, entiendo. Y además de eso, que todo lo que tú señalas, en términos también de asumir una responsabilidad, un compromiso por la educación, entendamos que antes del inicio de la pandemia también se dio un contexto de estallido social, en donde también muchas familias perdieron sus fuentes de empleo y de trabajo. Entonces, si se llegara, ¿cierto?, a resolver esta pandemia de alguna u otra forma, con la vacuna o sin la vacuna u otro tipo de medida, me parece que es un factor, es una variable que va a estar ahí presente. Por lo tanto, en términos de cómo se perdieron distintas fuentes de empleo y cómo se han ido recuperando, hoy día no hay mucha claridad, digamos, hay un contexto también en el cual nosotros sabemos que los ingresos familiares han ido decayendo, y en ese sentido creo yo que es importante un pronunciamiento por parte de la autoridad máxima de este país, que es el presidente de la República, junto a sus ministros y también en conjunto con los apoderados. Y también con los parlamentarios, principalmente, que son ellos quienes hacen una legislación sólida con respecto a la realidad que vivimos día a día. Por lo tanto, a mí me parece que lo que tú señalas es totalmente cierto. Hay una situación de pandemia en ciernes, no hay una situación de término efectiva. Sabemos que hoy día la situación al final del día no se resuelve en favor de las familias, y por lo mismo es importante tener alguna condición mínima o responsable, digamos, por parte de la autoridad competente, de la cual uno pudiera, ¿cierto?, hacer uso de aquello.
En caso contrario, quedamos en una suerte de indefensión y, bueno, finalmente tratando de apoyarnos en lo que cada uno puede resolver sin, digamos, ningún instrumento que nos permita dar solución en conjunto, ¿ah? Porque muchas veces también se dice que esto hay que revisarlo caso a caso. No sé qué opinión tienen ustedes, por ejemplo, acerca de esta política del caso a caso, de la beca, de la rebaja, ese tipo de cosas. Mira, lo que pasa es que acá se dan dos cosas. Uno, que hay que entender que una cosa es la ayuda social y otra cosa es el compromiso contractual. El tema partió por un compromiso contractual que claramente no se estaba cumpliendo. Y el reclamo de los apoderados era ese. Yo firmé un contrato y a mí no me están entregando lo que yo pacté, entonces lo lógico es que se cree un contrato nuevo en el fondo, con unas condiciones nuevas y que yo veo si lo quiero tomar o no en el fondo. Y por otro lado, viene el tema de la ayuda social, que es obviamente para las familias que se vieron más perjudicadas con el tema de la pandemia. Pero hoy día se mezclan esas dos cosas en el fondo, que son dos cosas diferentes. El primer reclamo fue el tema de los compromisos contractuales. Y luego vino el tema de la ayuda social, cuando empezamos a ver que los meses pasaban, qué sé yo, y que la pandemia seguía, y que no tenía fecha pronta de término, entonces claramente había familias que estaban muy afectadas y obviamente necesitaban de la ayuda, digamos, para poder pagar el colegio. Entonces, creo yo que es súper importante que se haga esa distinción. Tuvimos, por ejemplo, una reunión en noviembre del año pasado con el ministro Jaime Belolio, que fue como el contacto más cercano que tuvimos, digamos, cercano, digamos, como al presidente Piñera, y ellos se comprometieron con nosotros en mediar con CERNAC para saber por qué ellos no se hicieron parte en el fondo, y nos enviaron a la superintendencia, cuando sí era un tema de CERNAC, y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta de ello. Tuvimos reunión también con el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, y con él tampoco pudimos llegar a un acuerdo porque él dijo de que ya se habían hecho todos los esfuerzos en el fondo para poder ayudar a todas estas familias. Como por ejemplo con el IFE, que sabemos que es para otro sector. Entonces era muy poco probable que algún apoderado nuestro recibiera el IFE. Y además, si uno ve la realidad actual, si uno recibe un bono de 50.000 pesos o 100.000 pesos, por ejemplo, ¿qué es lo que uno prioriza, por ejemplo? La comida en la casa, luz, agua, gas. ¿Te fijáis? Entonces, el tratar con gente que está un poco lejana a la realidad es complejo, es muy complejo, porque quienes se llevan la pega más grande hoy somos nosotros, de escuchar a la gente y escuchar cuáles son sus quejas, sus demandas, y el conocer muy de cerca lo mal que ellos lo están pasando hoy día. Entonces, el intentar traspasar eso y que no te tomen en cuenta o que te digan sí, lo vamos a ver y luego no te dan respuesta y pasan las semanas y uno insiste, insiste, insiste y no ve ninguna respuesta, pucha, es triste y es muy preocupante y es muy triste también tener que decirle y explicarle a la gente, no, ¿sabes qué? No nos están tomando en cuenta. Sí, es así, pues. Bueno, hoy día hemos tenido una jornada bastante agitada, convulsionada por la declaración también del ministro de Economía acerca del pronunciamiento del Colegio de Profesores y sus condiciones para poder regresar a clases. Hemos conversado también con Marianne von Riegen, dirigente de la Asociación Nacional de Apoderados de Colegio de Educación Particular Pagada y su nacional al país, en donde hemos visto distintos aspectos, principalmente
relacionado con el retorno del plan seguro a clase del Ministerio de Educación, también aquellas situaciones de morosidad que se incurrió el año 2020, las condiciones que se han tenido que pactar para poder matricular a los niños, niñas y adolescentes en el sistema de educación particular y subvencionado del país, y bueno, y todas las condiciones que hoy día se tienen que garantizar para que se dé, digamos, esta vuelta a clases presencial, que hoy día tanto se insiste, pero también si es que no se llegara a dar efecto producto de un proceso de vacunación masiva de la población, que no va a estar lista, ¿cierto?, antes del mes de septiembre de este año. En consecuencia, lo más probable es que se mantenga este sistema híbrido o si no, derechamente virtual de clases. Por lo tanto, bueno, queremos agradecer la participación de Marian en este conversatorio. También queremos dejar la invitación a nuestro próximo encuentro porteño, que lo haremos con el destacado dirigente de la Asociación de Artistas Visuales, Cristian Carrillo, que también es candidato a concejal por la comuna de Villa Alemana. Así es que les dejo la invitación para que también nos puedan seguir en nuestras redes sociales, www.eduardovazquez.cl, sino también nos pueden seguir en nuestro fanpage en Facebook, EduVázquezW, y bueno, los dejamos invitados al siguiente encuentro porteño. María, muchas gracias por participar en Muchas este gracias a encuentro. ti, Eduardo. Es un espacio necesario hoy día, considerando en la fase en la que estamos, así que nada, quedamos súper disponibles para poder seguir colaborando. Y bueno, cuando tengamos más información y avances, claramente te las vamos a hacer llegar, con mucho gusto. Muchas gracias, María. Que esté muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y tu muy buena disposición a colaborar en este nuevo encuentro porteño. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias a ti. Chao, chao.